7:15 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión Democracia: el asambleísta Pedro Velasco, independiente, y el doctor Fabricio Villamar, ex asambleísta. Les invitamos para evaluar las tareas que cumple la Asamblea Nacional partiendo de la coyuntura. Este martes fue conformada finalmente la comisión multipartidista con 5 miembros que deberá tramitar las preguntas de la consulta popular que devienen de este mandato popular y que el Ejecutivo enviara los proyectos de reformas que estén en manos de la Asamblea y que tiene un plazo. Corre el calendario regresivo, inicialmente 60 días, hoy quedan menos de 60 días, y debe aprobar la Asamblea Nacional. En primer término, quisiera saludar al doctor Pedro Velasco, asambleísta. ¿Cómo se llegó finalmente a la conformación de esta comisión multipartidista cuando hubo algunos forcejeos para llegar a esta condición de 5 miembros? Buen día, asambleísta Velasco. Buenos días, señor Rivadeneira. Buenos días, Fabricio. Un gusto compartir este importante panel. Ayer la Asamblea Nacional, amparada en lo que dispone el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, decidió conformar una comisión ocasional. Sin embargo, aquí vale hacer 2 puntualizaciones. Se forma una comisión ocasional con la propuesta de los asambleístas o del CAL, previamente que se cumplan 2 requisitos. Uno, la necesidad por la cual se constituye una comisión ocasional, y el segundo requisito, que es importantísimo, el justificar por qué los temas que van a ser tratados en esta comisión ocasional no pueden ser evacuados en una comisión permanente de las que existen en la Asamblea. Ayer no miramos ni escuchamos, cuando se propuso la moción por parte del asambleísta Vicente Tayano, ninguno de los 2 elementos que son básicos, es decir, no justificó la existencia o la necesidad de la conformación de esta comisión, y tampoco se mencionó el por qué no podía estos temas de la consulta y del referéndum ser tratados en una comisión de las que tenemos permanentemente en la Asamblea. Sin embargo, la conformación se dio por lo que ya se venía viendo desde hace rato, por los acuerdos que se dan de inicio del periodo legislativo, de las diferentes bancadas. Inclusive ayer se sintió bastante molesta la bancada de ADN porque no se consideró a la persona que ellos estaban proponiendo. Sin embargo, como los votos lamentablemente son los que deciden este tipo de acciones, se conformó esta comisión que ya no tiene los 60 días, ya tiene menos de 50 para que puedan evacuar las preguntas y de la consulta y el referéndum, y que tienen que presentar un informe para ser aprobado por el Pleno y luego enviar a la Presidencia de la República para la aprobación o para el veto respectivo. Asambleísta Pedro Velasco, ¿y a qué asambleísta querían poner el bloque gobernista? De lo que escuché ayer en la moción que presentó la asambleísta Nicole Saca, estaba el colega asambleísta independiente de la provincia de Loja. No recuerdo en este momento el apellido, pero ¿Rafael Dávila? Él mismo, sí, él estaba tomado en cuenta dentro de la propuesta que ellos mencionaron. Es decir, eso no pasó y pasó el otro nombre. En efecto, así se dio, y ya los resultados son los de dominio público, los que conoce la ciudadanía. ¿Y por qué la desconfianza en las comisiones? En teoría, pudiera haber ido a la Comisión de Justicia, pero el país sabe quién está dirigiendo esa comisión, un miembro de la Revolución Ciudadana, que quisieron meterle al país gato por liebre con las reformas penales, y eso quedó en el limbo. Se ha venido reiterativamente evidenciando de que muchas reformas del Código Orgánico Integral Penal especialmente han pretendido en su momento favorecer a ciertos grupos y organizaciones políticas. Pero ayer pasó también algo insólito que no sé si lo advirtieron los asambleístas, pero parece que no,
porque cuando aprobamos esas reformas, aprobaron, perdón, porque mi voto fue en contra, las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, nos introdujeron algo que es preocupante y es muy grave esto. En el artículo 258 del Código Orgánico de la Función Judicial se incluye una reforma en el sentido de que si un vocal del Consejo de la Judicatura se encuentra temporalmente ausente debido a prisión preventiva o arresto domiciliario, podrá solicitar licencia sin sueldo por un periodo determinado por la ley. Imagínense lo que pasó hace poquitos días. Esta no es una historia que nos contaron, hace poquitos días. ¿Quiénes estuvieron detenidos? 2 vocales del Consejo de la Judicatura y siguen detenidos en prisión preventiva. Es decir, ellos tranquilamente pueden solicitar licencia para efectos de que asuman temporalmente los suplentes y ellos no pierden ninguna prerrogativa y ningún beneficio. Eso es lo que se aprobó el día de ayer, haciendo notar, inclusive, yo había solicitado la palabra para hacer notar algunas inconsistencias de estas reformas del Código Orgánico de la Función Judicial. Sin embargo, como existe la decisión de los directivos de la Asamblea de no conceder cuando les van a afectar sus pretensiones no tan claras, entonces no la conceden, pero eso es lo que aprobaron. Y hay que preguntarles a muchos asambleístas si se dieron cuenta de esto y por qué permitieron que pase esto. Es decir, lo que se pretende una vez más es impunidad. No importa si es que cometan delitos, no importa si estén con prisión preventiva, pero tendrían prerrogativas de obtener licencias hasta que solventen sus problemas de carácter legal. Esta reforma fue en primero o en segundo debate ya la aprobación, que les facilite esta licencia sin sueldo. Ayer fue aprobada en segundo debate. Ayer se aprobó por parte de la Asamblea en segundo debate y con poquísimos análisis, porque ni siquiera permitieron debatir como debería ser y el derecho que tenemos los asambleístas de formular nuestras observaciones. Esto pasará a la Presidencia de la República y aspiremos por el bien del país que observe la Presidencia de la República y por lo menos haga un veto parcial de los temas que sean lesivos para garantizar precisamente no impunidad, sino que garanticen transparencia y verdadera justicia. Para hacer conciencia, antes de darle la palabra al doctor Fabricio Villamar, para hacer conciencia, ¿usted podría repetir esta reforma que fue aprobada en segundo y definitivo debate, el que pueda obtener licencia un funcionario público? Sí, en el artículo 258 258, del Código Orgánico de la Función Judicial se incluye la siguiente reforma. Si un vocal del Consejo de la Judicatura se encuentra temporalmente ausente debido a prisión preventiva o arresto domiciliario ordenados por un juez competente, puede solicitar licencia sin sueldo por el periodo permitido por la ley y durante este tiempo el Consejo suspenderá sus funciones como miembro del cuerpo colegiado, excepto el fuero. Imagínense, no le quitan el fuero, es decir, sigue gozando de fuero nacional. Y las funciones provisionales las asumirá los vocales suplentes. Esto es lo que se aprobó en uno de los artículos del Código Orgánico de la Función Judicial. Qué grave, es decir, esto simplemente pudiera cobijar a quienes están procesados, están detenidos en estas condiciones, con los antecedentes últimos, cuando hay vocales del Consejo de la Judicatura que están en la cárcel por sus actuaciones en el órgano administrativo y disciplinario. Bienvenido a Fabricio Villamar, exasambleísta. Quisiera empezar un comentario sobre esto y luego hablamos de la Comisión Multipartidista. ¿No es impresentable este tipo de reformas que aprueba la Asamblea Nacional y se pasa de agache, como se dice? Buenos días, Miguel, buenos días, Pedro, y con todos quienes tienen la gentileza de escucharnos. En efecto, Esto pasa, es decir, hay veces en que logran meter gato por liebre, pasan sin mayores discusiones de este tipo de cosas, pero en mucho por el amateurismo de la Asamblea. Es decir, en el proceso para terminar el periodo ocasionado por la muerte cruzada, hay gente que llegó a la Asamblea sin saber exactamente por qué llegó, que no asumen las responsabilidades que se tiene que tener, que es la mínima, leer lo que se va a aprobar.
Y esto termina siendo solamente comparable, por ejemplo, con la decisión que tomó el Consejo Metropolitano de poner alarmas en los barrios de los concejales y del alcalde. Es decir, estas reformas que son a la carta, que son con dedicatoria, evidentemente, primero no le hacen quedar bien a la institución, pero en segundo lugar, el principio de la norma tiene que ser la universalidad, la generalidad de la aplicación de la norma. Estos casos de dedicatoria, es decir, ¿cómo puede presentarse un caso en donde se haga referencia a la prisión preventiva o al arresto domiciliario, cuando lo normal debería entenderse que semejante cosa debería hacer que el funcionario termine inhabilitado? Pero bueno, es parte de las cosas que está sucediendo y que me parece que Pedro hace un servicio a la colectividad, alertando que esto es lo que está pasando. Me parece que debería espeluznarnos a todos que esto pase de agache sin que exista mayor análisis de un tema tan complejo, ¿no? Bien, esto desarrollaremos, este tema que ha sido aprobado ayer en la Asamblea. Doctor Villamar, ¿qué piensa usted de la forma como se ha conformado esta comisión multipartidista y cuál debiera ser el destino de las reformas? Tengo la sensación de que esto hay que leer entre líneas. La comisión multipartidista no es algo que comenzó a pasar el día de ayer, es algo que se lo viene discutiendo desde hace varias semanas. De hecho, desde los días de que se tenía ya claros los resultados de la consulta popular. Lo que ha sucedido, y creo que vale la pena entenderlo desde esta óptica, es que quienes tienen mayor historia, mayor capacidad de manejo, más experiencia en la Asamblea, acaban de meterles un gol a los nuevos. Finalmente es el Partido Social Cristiano el que termina definiendo cómo se conforma esta comisión. Y pasan varias cosas en el camino. La primera, que deciden quién puede ir y quién no puede ir a esta comisión. Entonces, en el mismo sentido en donde se excluyó a Rafael Dávila, también se excluyó a Jorge Peñafiel, que estaba entre las personas que podían participar de esta comisión. El segundo elemento que me parece que es necesario plantearse es que este ejercicio de desconfianza del resto del Pleno no es gratuito. Es decir, el nombrar una comisión, que bien lo recalcaba hace un momento Pedro, que no tendría mayor sentido porque existen comisiones que podrían tramitar esto conformadas desde el principio de la legislatura, pasa precisamente porque no hay confianza en qué es lo que puede pasar cuando algo se mete en una comisión que está dominada por el correísmo, pongámoslo de esta manera. Habíamos conversado con los oyentes hace varios meses cuando analizábamos la conformación de las comisiones. Al gobierno le interesaba tener control sobre las comisiones políticas y no tenía ningún problema en llegar a un acuerdo con el correísmo y con el Partido Social Cristiano, mientras que al correísmo lo que le interesaba era el manejo de las comisiones que le permitan hacer política. Para esto necesitaba la comisión de reforma judicial del país, le interesaba la comisión de relaciones internacionales, le interesaba fiscalización, de tal manera que esto es lo que ha sucedido. A los unos les interesaba las comisiones para poder gobernar y a los otros les interesaba las comisiones para poder hacer política y sostener el discurso de qué es lo que estaba sucediendo con sus líderes perseguidos, ¿no? Y finalmente lo que sucede es que para poder dar viabilidad y tratar de garantizar que no se vaya a torcer la voluntad de los ecuatorianos en la aprobación de las normas que viabilizan lo que sucedió en la consulta, se tiene que nombrar una comisión de esta naturaleza. Creo que en última instancia hay un par de elementos que vale la pena resaltar. El uno, el compromiso de esta comisión de tratar de generar los productos en 45 días, y esto porque si es que no alcanzan a hacerlo en 45 días con la capacidad de veto del presidente de la República, es bastante probable que podría pasárseles del tiempo y entraría en vigencia lo planteado por la presidencia de la República. Después, para analizarlo también, si hay estos discursos de los representantes de la comisión que dicen que
se hará respetar la voluntad de los ecuatorianos y que el texto aprobado por los ecuatorianos y mandado por el presidente es el que tiene que estar. Te tomas 45 días y es que se trata mayoritariamente de, si no me equivoco, son 4 reformas al COIP y una reforma a la ley de extinción de dominio. Creo que valdría la pena entonces estar atento a que no se vaya a cambiar absolutamente nada de esto, ni adicionar absolutamente nada como ya se lo ha hecho en ocasiones anteriores, cuando la Asamblea termina teniendo este papel de poner en legal las decisiones que son votadas por los ecuatorianos. Bueno, a propósito de lo que dice el doctor Fabricio Villamar, la Corte Constitucional en su dictamen 124 CP fue absolutamente clara. En el punto 325 dijo: se le recuerda al presidente de la República que los proyectos de reforma legislativa que enviará la Asamblea Nacional en el caso de que la consulta popular fuera aprobada deberán ceñirse única y exclusivamente a términos de la consulta y a los pronunciamientos que ha realizado esta Corte a través del presente dictamen, quedando vedado incluir en esos proyectos temas que no han sido sometidos al análisis de este organismo o que no fueran objeto del pronunciamiento popular. Igual situación queda establecida por esta Corte hacia la Asamblea Nacional, es decir, no se puede incluir lo que quisieran ellos. ¿Por qué dice esto la Corte? Porque recordarán los ecuatorianos que en un momento determinado se llamó una consulta promovida por el presidente saliente en su momento, en donde planteaba que cuando se les preguntó a los ecuatorianos si estaban de acuerdo en que los funcionarios públicos no tengan cuentas en paraísos fiscales, usted recordará, y la Asamblea se fue más allá. Estableció que no tengan cuenta en paraísos fiscales los funcionarios públicos ni los candidatos, que fue un intento por inhabilitar la participación de Guillermo Lasso en su momento. Es decir, la Asamblea ya ha hecho esto antes de tratar de poner más temas de los que son consultados, ¿no? Entonces tiene sentido el recorderis que hace la Corte tanto al presidente de la República como a la Asamblea. Asambleísta Pedro Velasco, quisiera preguntarle, más allá de estos temas importantes como los contenidos de los proyectos que debe tramitar y aprobar la Asamblea Nacional, ¿cómo se llegó a esto? Porque uno de los temas que se antepuso fue el escándalo en la Comisión de Fiscalización. Finalmente el CAL lo que resolvió es crear una comisión multipartidista y solo amonestar a la presidenta de la Comisión de Fiscalización luego de lo que se denominara esta pretendida emboscada que pretendieron hacerle a la fiscal general, con un antecedente para que lo comente. Una cosa se dice antes y otra cosa se actúa en política penosamente, esa es la realidad. Lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, luego de los sucesos en la Comisión de Fiscalización. Con mucha pena veo este tema porque ustedes saben que hemos sido claros en que la Asamblea Nacional no va a hacer ni circos ni shows, ni favores ni temores para el área de fiscalización. Eso lo hemos dicho desde el día 1. Lo que ha pasado el día de ayer en la Comisión de Fiscalización ha saltado una alarma. Estamos estudiando el tema para después discutirlo en el Consejo de Administración Legislativa. Básicamente ha sido invitada la señora Fiscal General del Estado a una comparecencia y lo grave del asunto es que si interrumpe su comparecencia, se suspende para dar paso a una comisión general, en donde, según las declaraciones de la presidenta de la comisión, ella no ha invitado al señor Ronnie Aliaga, él ha pedido esa comparecencia. Sin embargo, alguien le tuvo que haber otorgado el link para poderse conectar. Entonces, alguien ha aprobado esa comparecencia y lo grave, como le digo, es que esa comisión general para la comparecencia del señor Ronnie Aliaga fue en el momento que le suspendieron la comparecencia y le pidieron que se quede ahí la fiscal Diana Salazar para que después termine su comparecencia. Evidentemente, con alguna intención de generar algún tipo de altercado en el marco de esa comisión. Bueno, el presidente de la Asamblea dice 2 veces, califica de grave la situación ocurrida y que no debiera mancillarse la imagen del recinto legislativo.
El artículo 170 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice faltas administrativas graves, como califica Henry Kronfle. El hacer uso indebido de instalaciones de la Asamblea que lesionen el prestigio de la institución. Y resulta que en el CAL, luego de este anuncio del presidente de la Asamblea, no pasa nada. Terminan solo llamándole la atención a la presidenta de la Comisión de Fiscalización. ¿Se pudiera presumir que se negoció esto, la Comisión Multipartidista, con solo un llamado de atención a la presidenta de la Comisión de Fiscalización? Una cosa es la que dice el presidente de la Asamblea y otra cosa muy distante es la que hace. El tema de la comparecencia de la Fiscal General del Estado a la Comisión de Fiscalización y Control Político está dentro de las competencias de la comisión de convocar a funcionarios, a servidores públicos, para que informen sobre ciertos temas puntuales. Y en base a ese cumplimiento y responsabilidad directa de la fiscal, compareció a la comisión. Pero cuando está en la comisión, ya se producen hechos impresentables, cuestionables y desde todo punto de vista repudiables. El pretender sentarla a la señora fiscal en el banquillo de los acusados, invitar directamente a una persona que está siendo procesada penalmente por casos tan graves como metástasis, de los cuales derivan purga y plaga, para que sea el que interpele a la fiscal, como es el señor Ronnie Aliaga, con el agravante adicional de que si la fiscal se quedaba y se aprestaba ahí en este escenario no propicio para debatir temas legales y tenía algún intercambio de opiniones que podían inclusive poner en duda su imparcialidad, inmediatamente hubiese sido objeto de recusación, le correspondía apartarse del caso que viene llevando adelante la investigación y por lo tanto ese era el objetivo central. Hacia allá iban. O sea, no hay que taparse los ojos con una venda, hay que decir las cosas como son. Aquí no había una improvisación de decir que apareció como arte de magia en la sesión el ex asambleísta Ronnie Aliaga, sino que fue provocado y premeditado. En buena hora que la fiscal tomó esa decisión, pero ahí se está cometiendo algo gravísimo, es una falta grave que dentro de la propia legislatura puede ser calificada como falta de las muy graves, y dentro del campo penal lo estableció la propia fiscal que podría configurarse un intento de fraude procesal, porque eso es lo que se estaba orientando. Es decir, aquí caben dos temas. El uno es de que debía establecerse una sanción a la presidenta de la comisión por violentar los procedimientos parlamentarios, si por cosas menores se ha sancionado a personas que no han cometido faltas. Pasó hace poco tiempo con la colega asambleísta Gisela Molina, que fue suspendida por expresar su criterio, por expresar su verdad. Pero lamentablemente aquí, como hay todavía ese espíritu de cuerpo mal entendido, entonces se protege. Porque una cosa es la que se salió a decir el día de los hechos, y todo el mundo pensábamos que sí, en verdad, eso se tomaba como algo que iba a pasar en los próximos días, pero no pasó nada, y usted lo ha dicho muy bien, Miguel, que solamente se limitó a una simple llamado de atención. Imagínese lo que significa que la función legislativa no establezca este tipo de sanciones drásticas, ejemplarizadoras para quienes violen procedimientos. Por eso es la falta de credibilidad, la desconfianza y hasta el repudio que está teniendo por parte del pueblo ecuatoriano. Y el llamado de atención, si pudiera usted que esté con experiencia en la práctica legislativa, el llamado de atención, ¿en qué disposición, en qué artículo, en qué numeral, en qué acápite de la Ley Orgánica de la Función Legislativa está un llamado de atención? Me imagino que han de pretender aplicarles las denominadas faltas leves, que es a veces una amonestación escrita y en el mayor de los casos una sanción pecuniaria. No sé cuál de ellas porque no la encuentro tampoco. ¿Y qué impacta eso? ¿Qué impacta ante una gravedad tan evidente la que hemos mencionado y la que la propia fiscal denunció oportunamente? Doctor Fabricio Villamar, ¿qué piensa usted de su práctica legislativa también? Este hecho, cuando comparece la fiscal,
le intentan engañar a la fiscal con la comparecencia de un perseguido por la justicia ecuatoriana. Y finalmente esto, pese a las declaraciones del presidente de la Asamblea, queda en nada, en un simple llamado de atención. Cuando hay pedidos de participación dentro de una comisión, quien decide, quien participa, puede ser la comisión, pero el que finalmente tiene que ponerle en el orden del día es el presidente de la comisión. De tal manera que la responsabilidad final cae en el presidente o presidenta de la comisión. Ahí hubo un acto voluntario de la presidenta de esa comisión. ¿Y premeditado? Pero no es que nadie llega al salón y dice, alza la mano y deme la palabra. Imagínese alguien de las personas que nos esté escuchando que va a llamar a una comisión por teléfono y decir, en este momento quiero yo intervenir, a ver si es que le dejan participar. Esto no es así, evidentemente fue premeditado, evidentemente tenía un trasfondo para afectar un proceso en donde la fiscal participa personalmente. Y en buena hora se logró de alguna manera desactivar lo que sucedía. Ahora, que quienes hicieron eso terminan sin tener responsabilidades más allá de un llamado de atención, evidentemente creo que también tiene que ser leído de otra manera. El correísmo finalmente representa en este momento 49 votos de la legislatura. Esos 49 votos son los que le permitirían a cualquier fuerza tomar decisiones en uno u otro sentido. Y el Partido Social Cristiano, que maneja la Asamblea y que, como hemos visto, ha tenido suficiente habilidad para determinar, por ejemplo, la conformación de esta comisión de la que comenzamos conversando, se da cuenta de que la capacidad de procesar cosas dentro de la Asamblea siempre tendrá que ser acordada con el correísmo por el peso que los ecuatorianos le dieron en la Asamblea con el número de representantes que tiene. Creo que vale la pena entender que el acuerdo legislativo que inicialmente se tuvo entre el correísmo, el Partido Social Cristiano y el gobierno ha llegado a su fin de esta manera, que ya se lo veía venir. Pero estas son muestras claras de que la luna de miel con la que se inició este proceso se ha acabado. Y que estamos en un punto en donde en el ambiente preelectoral todo el mundo intentará desmarcarse, ya sea del gobierno o del correísmo, para poder tener una opción electoral en los próximos meses. Asambleísta Pedro Velasco, volviendo al tema de las tareas que cumple la Asamblea Nacional, aparte de lo que tiene que tramitar y debatir y aprobar las reformas que devienen de la consulta popular, ¿qué otros proyectos tienen en agenda? Más bien tocaría esta pregunta trasladarle al presidente de la Asamblea, porque él es el que define agendas legislativas. ¿No les ha hecho conocer? No, él es el que prioriza los temas, porque a veces somos sorprendidos de un día para otro, se ponen en las convocatorias exhortos que usted conoce, y Fabricio sabe como ex asambleísta precisamente, de que los exhortos no tienen ningún efecto jurídico inmediato ni de ningún beneficio para la sociedad. Se exhorta al presidente de la República para que declare zona de emergencia en tal sector. Se exhorta al presidente de la República para que solucione un conflicto en tal situación. Eso no da ningún resultado. Y de esos exhortos que habíamos pensado que la asamblea anterior, que feneció con la muerte cruzada, se había ya quedado curado, parece que es una tipo pandemia que se trasladó y se mutó inmediatamente a la nueva asamblea. Es decir, esto sigue pasando y quisiéramos entender que hay temas, como los hay en efecto, fundamentales. Y yo lo había dicho en algunas ocasiones, reformas al Código del Trabajo que son urgentes, prioritarias, que demanda ya el tratamiento a la brevedad posible. Reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que necesitamos urgente tramitarlos, reformas a la ley de contratación pública, porque lastimosamente por este sistema de contratación pública es donde se filtra mucha corrupción, se direccionan contratos, se establecen
actos dolosos que no pueden ser inmediatamente corregidos. Reformas al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización que demandan los gobiernos autónomos descentralizados. Y así podríamos mencionar varios más. Sobre esos temas deberían ser los que se establezca una agenda legislativa. Ex asambleísta Fabricio Villamar, ¿qué debiera contener una agenda legislativa en un periodo tan corto? Sabemos que está completando el periodo de los 4 años, pero no debieran priorizarse, decía el asambleísta Pedro Velasco, temas como la reforma laboral, que se ha venido reclamando y no hay poder humano que permita hacer cambios. Sí, algún momento habíamos conversado de esta materia y no sé si es que Pedro coincide, pero tengo yo la sensación de que a la legislatura le parece que la forma en la que se le evalúa es por la cantidad de leyes que procesa. Y en tal sentido, están sacando cantidad y no calidad. ¿Por qué hago yo esta referencia? Porque siguen tramitando proyectos, por ejemplo, de momentos en donde el correísmo tenía una mayoría. Eso quiere decir que la agenda legislativa que lleva adelante el Partido Social Cristiano en la presidencia de la Asamblea termina siendo concomitante con los proyectos de ley presentados por el correísmo, y de ahí que aparecen estos conflictos en la necesidad de desarrollo del país que se topan con con lo fácil del discurso de las garantías y los derechos. Por poner un ejemplo, esta norma sobre el acoso telefónico a los trabajadores después de una hora determinada, evidentemente sale del lado del correísmo, pero es por no entender cómo funcionan las lógicas del trabajo empresarial. A nadie le gustaría que le llamen a las 11 de la noche, evidentemente, ¿ya? Sin embargo, también hay que entender la lógica del manejo de un trabajo en donde es bastante probable que después de la jornada laboral haya algo que preparar con los empleados de confianza y que se debería proyectar por medio de una llamada. Bueno, ese tipo de cosas son las que se procesan sin mayor análisis o pensamiento. El poder mantener una agenda legislativa que privilegia la cantidad y no la calidad, me parece que es uno de los problemas. El segundo, lo habíamos conversado aquí hace un par de semanas. En efecto, Pedro lo ha planteado con claridad. Una de las grandes reformas que se necesita es precisamente a la contratación pública. ¿Por qué? Porque con ropaje de legalidad se permite que hayan atracos a los recursos públicos por medio del sistema de compras públicas. Yo he estado analizando un caso en donde en una institución del Distrito Metropolitano de Quito, los términos de referencia, los precios, se les pide que para el estudio de mercado, la gente que hace contratación pública entenderá lo que está sucediendo. Para el estudio de mercado, que debería determinar cuál es el precio sobre el que se va a contratar, piden las proformas a Juan Pillajo, a Pedro Pillajo y a María de Pillajo. Y que como ellos no pueden participar, el gran ganador es Santiago Pillajo. Entonces, ese tipo de cosas están pasando. Y me parece que es parte de las cosas que se tiene que controlar. Los sistemas de asignación de recursos, los sistemas de control y de calidad del gasto, que no es poca cosa. Hay pronunciamientos de la Corte. ¿Y por qué no se cambia esto? Para que no haya eso. Porque hay prioridades, pues Miguel. En la Asamblea, por ejemplo, están con la prioridad de mantener el control, por ejemplo, de este tipo de comisiones. Son las cosas que están sucediendo y que el asambleísta Velasco las hacía conocer. Me parece que estas que son prioridades para el Estado no son prioridades para quienes gobiernan. ¿Sabe cuál es una de las prioridades en este momento para el correísmo en la Asamblea? El tratar de cambiar el sistema de asignación de escaños. El tratar de cambiar el sistema de asignación de escaños, es eso lo que les interesa. Porque tenemos un sistema de asignación... Para tener en la próxima elección más asambleístas. Para tener más asambleístas con menos votos. Es eso lo que está pasando, porque en este momento, de alguna manera, se tiene una amplia representación, una distribución de las curules en varias organizaciones políticas que de alguna manera han permitido que las minorías sean representadas. Bueno,
este es de los intereses y que en buena hora se logra de alguna manera mantener a raya, porque también podrían resultar perjudicados los partidos minoritarios que en este momento tendrían la capacidad de decisión en la Asamblea. Asambleísta Pedro Velasco, volviendo al tema original de la comisión multipartidista integrada, ¿cuáles serán los tiempos y la dinámica a sabiendas que corren en el calendario para aprobar en la comisión, luego presentarlo en el pleno, tramitar el primero y segundo debate? Previamente a dar respuesta a esta inquietud, yo coincido plenamente con el análisis bastante objetivo y apegado a la verdad que lo hizo Fabricio hace un momento sobre el tema de la producción legislativa. Se está confundiendo como que si esto fuese una carrera, una competencia del número de leyes que se generan en la Asamblea. Es decir, a mí me van a medir o me van a evaluar mi gestión, mi presidencia o la gestión del CAL por el número de leyes que estoy aprobando. Pero hay muchas leyes que a la postre no tienen una repercusión efectiva en la sociedad, no les garantizan derechos, no les solucionan los problemas que deberían solucionarle. Para referirme a una de ellas, en días anteriores se aprobó en la Asamblea lo que la Constitución ya lo dice, que las transferencias de las asignaciones presupuestarias a los GAS provinciales, cantonales y parroquiales tienen que hacerse en forma automática, en forma inmediata, forma predecible, sin dilaciones. Eso lo dice la Constitución. Y la Constitución, además, en ese tiempo les daba 360 días a la primera asamblea que se constituyó luego de la aprobación de la asamblea para que apruebe la normativa jurídica que desarrolle el contenido de la Constitución. ¿Lo cumplieron? ¿Lo hicieron cumplir? ¿Generaron las leyes para que esto se dé? No. Pasan 15 años y supuestamente es una iniciativa que viene desde la presidencia del legislativo indicando que esta es la forma para que se transfieran los recursos económicos. Esto no es verdad, no podemos seguir trabajando con demagogia. La situación del país económica es muy diferente. Estamos en una crisis financiera, presupuestaria, que no es cuestión solamente de una ley la que permita que se transfieran fondos o que se paguen, sino diríamos, el día de mañana hagamos otra ley para que se pague los incentivos jubilares a los docentes que están adeudados desde el año 2019, que aproximadamente ronda en $800 millones la deuda, o a los servidores públicos de otras instituciones que se acogieron a la jubilación. No es cuestión de ley, es una situación del país que vive una crisis. El presidente de la República tiene en sus manos esta ley, vamos a ver cuál es el pronunciamiento que tiene, porque si él lo pone, el ejecútese, a la postre a la vuelta de la esquina le van a poder seguir un juicio político por incumplimiento de funciones, por no pagar conforme se pone ahí, que eso deberá pagarse en 90 días máximo, esas transferencias y esas deudas que están pendientes. Es decir, aquí no es cuestión de generar cantidad, sino calidad de leyes que garanticen mejores condiciones de vida. Ahora, el tema de la conformación de la comisión tiene, de acuerdo a lo que ayer aprobaron en el seno de la Asamblea, 45 días para presentar este informe, que estarían con las justas para que puedan aprobar al Pleno de la Asamblea y luego remitir al presidente de la República para su aprobación o para su veto, y ratificando en que el mandato es muy claro, el dictamen de Corte Constitucional es también muy pragmático, en donde les circunscribe un límite de acción y del cual no se puede salir tampoco la Asamblea. Y hay esa decisión de enmarcarse en el mandato popular, porque a veces eso no genera confianza por los actos y hechos que ha cometido la Asamblea Nacional. Debería, por lo menos en esta ocasión, tratar de apegarse irrestrictamente a lo que dice la Corte Constitucional y ese mandato popular, porque caso contrario se estaría con el riesgo de caer en un desacato. No se puede incumplir decisiones que son vinculantes de la Corte Constitucional. Mucho ojo en ese tema. Yo no creo que nadie de quienes están al interno de la Asamblea o de quienes van a formar parte de esta comisión pueden arriesgarse a una sanción que puede provenir de este máximo órgano de control y de justicia constitucional. Claro, por las experiencias últimas, ¿qué garantiza cuando, por ejemplo, la reforma penal fue malograda y metieron allí
temas de interés para la impunidad. Por ello hay que mirarlo con lupa lo que hagan en las comisiones o en la asamblea, en el pleno. Hay que esperar cuál es el trabajo, cuáles son los resultados que van a presentar, y cuando llegue a conocimiento del Pleno tendremos el suficiente tiempo, con responsabilidad, con nuestra característica, que es en el caso personal, de leer los documentos antes de ser aprobados. El doctor Fabricio Villamar, ¿qué debiera esperarse de esta comisión multipartidista y luego de la Asamblea Nacional, a fin de que no solo se enmarquen en el mandato popular y en el mandato de la Corte Constitucional, sino en lo que requiere el país, y así se expresó en las urnas? Las comisiones, la conformación de las comisiones es una expresión de poder. De tal manera que la participación en ¿Y una del poder de una mayoría? Exactamente, es decir, la capacidad de conformar una comisión implica la posibilidad de poner los votos que se necesiten para que esto suceda. Entonces, lo que se ha visto es que, por ejemplo, el bloque de gobierno, que es el segundo más grande, ha terminado cediendo espacio en las decisiones del día de ayer, porque la comisión que originalmente, los nombres que debían estar en esa comisión originalmente propuestos por el gobierno, fueron cambiados por la presentación que hizo Vicente Tayano en un momento determinado. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que entender? Que a pesar de que el gobierno ha ido sumando adeptos, consiguiéndolos de otras tiendas políticas, no le basta para poder mantener el control de de las acciones que necesita dentro de la Asamblea. Y que el Partido Social Cristiano ha logrado de alguna manera tener en el manejo de la Asamblea mayorías móviles suficientes para poder aprobar las cosas como ellos necesiten, o como Cronfle necesite que se aprueben. Me parece que ese es el primer análisis que hay que tener. Ya no existe el acuerdo inicial entre el Partido Social Cristiano, el gobierno y el correísmo. Me parece que eso es lo primero que hay que entender, que ahora esto se irá moviendo de acuerdo a las intenciones que se tengan por cada uno de los grupos de poder, y así terminará esto ahondándose en la medida en que nos acercamos a la época electoral. No le conviene a nadie en época electoral aparecer abajo de la axila del gobierno o abajo de la representación del correísmo. Tienen que hacerse a un lado. Lo que estamos viendo es el anuncio de qué es lo que va a suceder en el futuro cercano. ¿Qué otra cosa puede preverse? El recrudecimiento de los juicios políticos en contra del gobierno. Es parte de las cosas que se tendrá que ver, porque a partir de este momento, uno de los elementos para poder tener alguna visibilidad es el tratar de establecer juicios políticos en contra del gobierno y sus funcionarios. Y no olvidemos que estamos en una etapa preelectoral también. Es precisamente por eso. Es decir, para poder existir dentro del análisis público en la etapa preelectoral, el mecanismo va a ser tratar de ajusticiar ministros en la Comisión de Fiscalización, que, valga la pena recordarles a los ecuatorianos, está manejada por el correísmo y tiene evidentes vínculos con las decisiones judiciales que se van a venir prestando en las siguientes semanas, ¿no? Me parece que eso de alguna manera debería ir dibujando el escenario sobre el cual hay que estar preparados para lo que se viene. Y finalmente, un llamado a los ecuatorianos, porque tengo la sensación de que nos perdemos. El titular de varios periódicos de estos días era que tenemos uno de los presidentes más populares que tiene Latinoamérica. Y en función de eso, en función de la popularidad, es bastante probable que los ecuatorianos vuelvan a decantarse por este presidente, o darle al menos un espacio de reconocimiento suficientemente fuerte en la etapa electoral como para que pueda otra vez volver a terciar. ¿Por qué llamo yo la atención sobre este tema? Porque ya hemos visto 2 o 3 alertas respecto de si es que este es un presidente democrático o estamos ante otro gobernante que puede hacer uso absoluto del poder y de la autocracia. Me parece que esa es de las cosas que, al menos en Pichincha, se debería tener cuidado y analizar cómo está comportándose el gobierno en función de la toma de las decisiones electorales de los ciudadanos en los próximos meses.
Muchas gracias por participar en este debate al asambleísta independiente Pedro Velasco y al ex asambleísta Fabricio Villamar. Temas de interés con la tarea que cumple la Asamblea Nacional, de manera especial el cumplimiento del mandato popular expresado en las urnas el 21 de abril pasado en la consulta popular y el referéndum. Muy amable a Pedro y a Fabricio. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Fabricio. Un honor haber compartido con ustedes. 8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar de el tema económico y la situación que vive el país. Dos invitados, el economista Vicente Albornoz y el economista Freddy Ceballos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.